noches con todos. No logro cerrar esta ventanita, pero vamos a continuar de este lado. Buenas noches con todos. Agradecer nuevamente a Gaceta por la invitación, por darnos este pequeño espacio para poder discutir un tema tan relevante como es la tercerización, ¿no? La gestión de terceros, que como hemos visto, o como habrán visto a lo largo de cada una de sus clases, bueno, tiene un impacto general eh, en toda la etapa productiva o en todo el recurso económico que finalmente genera cualquier tipo de industria, cualquier tipo de empresa, independientemente del rubro en el que esté. Eh, lo comenté la semana pasada, no, a inicios de semana, el día lunes, hace un par de días, a mí me corresponde ver el módulo 5, que estaba referido a la responsabilidad solidaria y a la seguridad y salud en el trabajo. El día lunes hablamos estrictamente de lo que era responsabilidad solidaria desde el punto de vista o bajo el alcance de lo que son los derechos laborales, básicamente el análisis del artículo 9 de la ley de tercerización. Hoy nos vamos a abocar al tema de seguridad y salud en el trabajo, ciñéndolo efectivamente a lo que es la tercerización, ¿no? Que sería el punto del día de hoy. Ya en la clase pasada yo había hecho algún recuento de qué era lo que íbamos a ver, igual para los que se están incorporando recién en esta clase, quizás no estuvieron el día lunes. El contenido de lo que vamos a discutir son las consecuencias de la tercerización en la seguridad y salud en el trabajo, del personal, digamos, de las empresas tercerizadoras, el deber de vigilancia de la empresa principal en materia de seguridad y salud en el trabajo, que digamos sería el eje de nuestra exposición, y la responsabilidad solidaria que tiene la empresa principal en estos temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. La base legal, la había adelantado un poco también en la clase pasada, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí hay que hacer una mención, como ustedes se deben dar cuenta en esta filmina, en el análisis de la clase pasada, todo nuestro análisis se ceñía a las normas de tercerización, ¿no? Teníamos el artículo 9 de la ley, el decreto legislativo 1038 que precisa los alcances de la ley, el reglamento de ambas normas, y teníamos un adicional que veía el tema de seguro de vida, ¿no? Por ser una nueva norma, una norma que se ha implementado recién hace el año pasado. Entonces, todo el marco legal de la responsabilidad solidaria en temas de derechos laborales está contenido en las normas de tercerización, algo que no ocurre con lo que vamos a ver el día de hoy, que es todo el marco legal en realidad está contenido en las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Incluidos los temas de tercerización, han sido regulados en esta norma de forma expresa o en estas normas, ¿no? Vamos a, como les señalaba, revisar un poco la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su modificatoria, que es la Ley 30222, el Decreto Supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Decreto Supremo 006-2014-TR, que es la modificación del reglamento antes mencionado. Ya en la clase pasada habíamos hecho un recuento de algunas obligaciones del empleador de manera directa, así que ahora vamos a hacer un pequeño recuento. Traté de sintetizar todas las obligaciones en estos cuadritos. Si bien esta no es una clase de seguridad y salud en el trabajo, como vemos todo el eje o toda la interpretación va a salir del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, con lo cual es importante tener por lo menos un mapeo, claridad de cuáles son las obligaciones principales en esta materia. Y vamos a ver después en qué medidas las tienen que ser cumplidas de forma exclusiva por las contratistas y en qué otros supuestos la empresa principal estaría obligada también a su cumplimiento, ¿no? Eh, Como ustedes bien saben, las normas de seguridad y salud en el trabajo aplican de forma indistinta a todos los empleadores, ¿no? Salvo algunos rubros especiales, como podría ser el rubro de minería, que tiene sus normas determinadas, temas de electricidad, también trabajadores municipales tienen su propio sector, quizás MIPES también tienen ciertas previsiones, pero digamos las obligaciones básicas en materia de seguridad y salud en el trabajo somos las que vamos a reflejar aquí. Están detalladas las que están referidas al régimen general de la actividad privada, digámoslo así, sin entrar a estos regímenes especiales que podrían tener ciertos matices en algunas obligaciones. Y la idea de refrescarlas es precisamente poder entender, como ya lo señalé, hasta qué margen en cada una de estas obligaciones tiene responsabilidad la empresa principal y la empresa contratista, ¿no? Entonces vamos a hacer un recuento rapidito. De manera general, o en primer lugar, tenemos que existen algunas obligaciones documentales, entre ellas están la política de seguridad y salud en el trabajo, que ahí estamos poniendo los requisitos al lado derecho,
¿no? La obligación de la empresa es contar con esta política y ponerla al conocimiento del personal. En el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, contar con el reglamento interno, que ya nosotros conocemos cuál es el contenido que tiene que tener este instrumento, tiene que estar aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y debe ser entregado bajo cargo al personal, ¿no? Allí vamos a ver que también hay una obligación respecto al personal los beneficiarios de modalidades formativas y trabajadores de intermediación y tercerización. Luego vamos a desarrollar en mayor medida este punto. Una matriz hiper, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control, ¿no? Lo que se denomina hiper-C, la obligación es diseñar la matriz, contar con la participación de los representantes de los trabajadores precisamente en el diseño de esta matriz, toda vez que son los trabajadores quienes están en una mejor posición de identificar quizás los riesgos a los cuales está expuesto su labor, porque son quienes conocen sus funciones, el espacio geográfico y locativo en el cual desarrollan sus actividades y por tanto eh, están, digamos, en mejor posición de conocer cuáles son los riesgos o peligros a los que estuvieran potencialmente expuestos, ¿no? Y asimismo, también son los llamados a poder dar algunas recomendaciones de medidas de control que se podrían tomar, ¿no? Desde sus experiencias, quién mejor que la persona que realiza la actividad para dar alguna propuesta de una medida de control en ese sentido, ¿no? Esta matriz hiper tiene que ser comunicada al personal, eso se hace a través de también una publicación, lo vamos a ver más adelante. Existe otra obligación, que esa no la he puesto allí, existe la obligación de comunicar a todos los colaboradores cuál es el área que se identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos. Vamos a ver que la matriz hiper, algunos de ustedes o la mayoría ya deben estar familiarizados con este tipo de documento o con los formatos referenciales que ha establecido el Ministerio precisamente para el diseño de esta herramienta. Lo que se hace son identificar por actividades, puestos de trabajo, establecer cuáles son los riesgos, tasar los riesgos dependiendo de su probabilidad o severidad, eh, graduarlos y establecer las medidas de control, ¿no? En todo este proceso que involucra identificar, evaluar y controlar todos los peligros en función a las áreas y los puestos de trabajo, tienen que participar los trabajadores, como ya lo señalé, y precisamente por el tipo de documento del que se trata, también requiere una actualización constante, ¿no? Que se podría dar por modificaciones en las condiciones de los puestos, no solo allí como mínimo una vez al año, sino que existen otras previsiones adicionales en cada una de estas obligaciones. Cada una de estas obligaciones de las que vamos hablando tiene un sinfín de desarrollo de cómo se tiene que cumplir. Estamos haciendo solo un resumen chiquitito para pasarlas rapidito y refrescar un poquito cuáles son. Sin embargo, bueno, si hubiera alguna duda o algo también se pueden conversar estos puntos. La siguiente obligación es la del mapa de riesgos. Se tiene que contar con un mapa de riesgos. La clase pasada lo comentamos. Son los típicos gráficos que vemos pegados a las paredes en los establecimientos, donde se establecen los peligros de fuego, la identificación de extintores, si hay riesgos por presencia de escalones, por ejemplo, o la forma de distribución de la misma área de trabajo. Como tal, y por el tipo de documento del que se trata, que es precisamente advertir los riesgos físicos que se encuentran latentes en un espacio determinado, tiene que estar visible, tiene que cumplir con una serie de requisitos en cuanto a señalizaciones, colores, tipos de carteles y demás. No vamos a entrar en ese detalle tampoco. Eh, la siguiente obligación sería el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que haber un diseño de un programa. Dentro de este vamos a ver que en primer lugar debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y está constituido por una serie de cronogramas y actividades que la empresa realiza precisamente en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de su personal. El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que muchas veces se confunde con el programa, que tiene que contar con una serie de documentos, dentro de ellos precisamente los programas, pero a la vez el plan son las medidas o disposiciones que establece la empresa en concordancia con su política para generar un ambiente seguro y que proteja la integridad y la salud del personal, ¿no? Esto de manera genérica, aquí vamos a avanzar un poquito más rápido. Contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, eh, se tiene que conformar, a ver, para empezar, el servicio de seguridad y salud en el trabajo no está definido en ninguna parte de la norma. Recientemente tenemos ya más o menos nociones de qué es lo que compone el servicio de seguridad y salud en el trabajo y básicamente tiene que estar compuesto por el médico ocupacional en la medida de que sea obligación de la empresa contar con uno.
El asistente social, nuevamente si se cumple el requisito de tener como mínimo los 100 trabajadores que exija esta posición, y otros profesionales relacionados, no podrían ser, por ejemplo, una persona que vea los temas de psicológicos o las evaluaciones psicológicas del personal, por ejemplo, algún ingeniero residente para los temas de construcción civil que conozca precisamente la estructura y la forma del trabajo, ¿no? También puede aportar al servicio de seguridad y salud en el trabajo. Otra obligación es contar con un médico ocupacional, como ya lo señalé, esto está sujeto también a ciertos requisitos y el cumplimiento de la cantidad mínima de horas que se requiere precisamente para que cumpla el médico ocupacional también se encuentra regulado, hace diferencia si estamos hablando de una empresa de menos de 500 trabajadores, de más de 500 trabajadores, para exigir o no quizás el cumplimiento de 6 horas al día, o que esté de forma esporádica, o también la posibilidad de descentralizar esta posición hacia un tercero, ¿no? Que también está comprendido o permitido por la ley. Los siguientes dos programas, si bien no son obligaciones que están de forma expresa en la ley, sí son evidencia que, mejor dicho, obligaciones que se derivan de las propias regulación de la norma, es decir, en la medida en que se establecen ciertas protecciones para las personas con discapacidad o una protección especial para las madres gestantes, es razonable que la empresa esté en condiciones de generar un programa, una política destinada precisamente a estos grupos, ¿no? Para su reinserción, para su protección, tratamiento. Vemos que estos dos grupos tienen una serie de características que determinan evaluaciones adicionales y previsiones adicionales para la conservación y el desarrollo adecuado de su trabajo, ¿no? Las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que deberían estar o constar en los contratos de trabajo. No, esta es una obligación que se inserta y que no es usualmente cumplida por las empresas. Es una de las obligaciones más omitidas, por cierto, ¿no? Usualmente cuando una empresa contrata personal se preocupan de la suscripción de un contrato, o sea, indeterminado a plazo fijo, las cláusulas causa objetiva para los casos de contrato a plazo fijo, y en el caso indeterminado quizás en la calificación o en la jornada de trabajo, pero omitimos o se omite esta obligación, que es que el contrato tiene que tener las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, no sea como parte del contenido del contrato, sea como un anexo adicional o quizás como un documento aparte, pero que sea proporcionado también en la oportunidad de la celebración del contrato, ¿no? Lo que se pretende con esto es que desde un inicio el trabajador tenga ciertas recomendaciones para el desarrollo de su actividad. Esto no quiere decir que este documento tenga que incluir todas las previsiones de su puesto de trabajo como tal, sino quizás las más vinculadas a sus funciones específicas o sus funciones principales y regulares, y el espacio mejor dicho, la evaluación del espacio, las condiciones laborales del entorno y todo lo demás podría estar complementado con el IPRC o algún otro documento adicional también, ¿no? La obligación de tener un comité de seguridad y salud en el trabajo eh, depende de la cantidad de trabajadores que se tenga, si no, en todo caso habría que tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esta obligación o para el cumplimiento de esta obligación hay una serie de etapas desde la convocatoria de elecciones, padrón de votantes, acta de instalación del comité y demás, todo el proceso electoral que tiene que cumplir con ciertas garantías también. De ahí vienen las obligaciones referidas a los servicios de primeros auxilios, que se tiene que contar con servicios de primeros auxilios, obligaciones en temas de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, que no deben ser menos de 4 capacitaciones al año. El fin de semana pasado, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha emitido una resolución en la cual ha señalado que estas 4 capacitaciones no podrían darse en un mismo día, tampoco en un horario tan reducido. En el caso que discutía el Tribunal de Fiscalización Laboral, la empresa había realizado estas 4 capacitaciones en 3 horas corridas de instrucción, de dictado, digámoslo así, ¿no? Y como vemos, por ejemplo, nosotros, la clase pasada, hemos tomado una hora para ver los temas de teorías de un tema específico o un artículo en específico, que son normas generales aplicadas, y de ahí otro espacio para hacer algunos ejemplos y para absolver preguntas, y todo ese tiempo, que son 2 horas, los hemos tomado para ver un tema en específico y muy puntual dentro de lo que es no solo tercerización, sino seguridad, perdón,
la responsabilidad solidaria para los temas de tercerización, con lo cual es lógico que se tome un mayor tiempo que para realizar cada una de las 4 capacitaciones, por lo menos para estas 4 mínimas requeridas en el año por la normativa, ¿no? Sabemos que no nos debemos limitar a estas 4 capacitaciones porque estamos hablando de un piso, estamos hablando de un mínimo, sino que conforme a las actividades que realice cada trabajador, se tienen que dar las capacitaciones que sean necesarias, no solo para que conozca sus funciones, su entorno, prevea los riesgos, los conozca, los identifique y sepa cómo paliarlos, sino también en todos aquellos espacios o todas aquellas situaciones adicionales que se podrían surgir con ocasión de la prestación de sus servicios, ¿no? Vamos a ver más adelante algunos ejemplos respecto a esta obligación también, para tener más claro este tema o los alcances de esta obligación. Otras 2 obligaciones son las inspecciones internas que deben realizar todo empleador, tema de seguridad y salud en el trabajo, las evaluaciones médicas ocupacionales, que antes era obligatorio hacerlas al inicio, durante y finalizada la relación laboral. Al día de hoy es obligatorio hacer los exámenes periódicos ocupacionales cada 2 años durante la relación laboral y el examen de salida es facultativo. Ya no existe la obligación del examen médico ocupacional de salida, de entrada, perdón. En el caso del examen de salida, también es a solicitud del trabajador, salvo que nos encontremos en actividades de alto riesgo que tiene su propia regulación y en esos casos sí es obligatorio la realización de este examen. Eh, para concluir, digamos, las obligaciones generales, tenemos en materia de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, la obligación de realizar la investigación de estos sucesos, asimismo comunicar los accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos al Ministerio de Trabajo, la autoridad de trabajo correspondiente, y en el caso de accidentes menores, verificar o hacer un seguimiento del centro asistencial que es solo obligado cumpla con el reporte respectivo, ¿no? Finalmente, 2 obligaciones de especial relevancia, las auditorías en temas de seguridad y salud en el trabajo. Es una obligación que suele también dejarse de lado, sin embargo, es una de las más importantes, toda vez que nos permite monitorear no solo el estado actual de la empresa y establecer cuáles son los espacios de riesgo y los espacios de mejora, eh, sino que nos permite ver entre una evaluación, una auditoría y otra, cuáles son aquellos espacios que, habiéndose identificado una oportunidad de mejora, efectivamente se ha implementado una mejora respecto al punto, ¿no? Por ejemplo, en las auditorías, si es que saltara un tema de una condición física en la empresa que está diseñado de manera deficiente, se supone que hacia la siguiente auditoría esta observación tendría que haber sido levantada y corregido esa situación. Bueno, entonces, es una foto al día de hoy que nos permite prever hacia el futuro las mejoras y tomar ya la siguiente fecha nos permite ver hacia atrás cómo es que vamos mejorando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todas estas obligaciones que estamos comentando parten de un principio esencial de la mejora continua. Es decir, no solo basta el cumplimiento de los mínimos, sino que cada vez hay que ir incrementando la protección y tratando de mejorar el mismo sistema, ¿no? Finalmente, como obligaciones formales también, está contar con los registros. Son 8 tipos de registros distintos. Están el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, eh, que no solo, en el cual no solo debe constar la ocurrencia del suceso, sino la investigación y las medidas correctivas que se hayan implementado a consecuencia de este. El segundo registro es el de exámenes médicos ocupacionales. Ya hicimos referencia también a la obligación de los exámenes médicos. El registro de monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo ergonómicos. No se suelen hacer tampoco este tipo de monitoreos, sea porque requiere en primer lugar empresas especializadas que lo hagan, no es una obligación es decir, la norma no exige que lo hagan empresas especializadas, sin embargo, para hacer un monitoreo de forma adecuada es necesario tener ciertas herramientas, sea de medición, encontrar los espacios adecuados, los momentos adecuados en la jornada para hacer las mediciones, que nos permitan eh, un real mapeo de la situación de la empresa respecto de estos agentes, ¿no? Y dependiendo del agente de que se trate, requerirán ciertos elementos adicionales, ¿no? Y eso también respecto de, o considerando el rubro del que se trate, ¿no? Es muy distinto
estos registros de monitoreos o realizar los monitoreos en una actividad de alto riesgo, como podría ser la minería, que a realizarlos respecto de una actividad como podría ser el trabajo en oficina, ¿no? El trabajo en oficina, básicamente, los riesgos más importantes tendrían que ser los riesgos ergonómicos, ¿no? Quizás por allí algún riesgo químico, como podría ser quizás la tinta para la papelería, o quizás los desinfectantes que puedan estar en las áreas de limpieza, pero más que estos, no es que se presenten, ¿no? Entre los riesgos físicos, los químicos y otros, como los biológicos, también se presentan más, por ejemplo, en la industria, en los sectores industriales. Los riesgos psicosociales, sí, creo yo, están presentes en cada una, en todas las industrias o en todos los sectores económicos de manera transversal, ¿no? Un riesgo biológico, por ejemplo, el día de hoy, el COVID, ¿no? Que nuevamente, o mejor dicho, que al igual que el psicosocial, se encuentra presente en todos los sectores. Los 5 registros adicionales son registros de inspecciones, registros de estadística, hay que tener un mapeo pormenorizado de cantidades de ocurrencias, digamos, ¿no? Por ejemplo, si en mis estadísticas en el sector minero veo que se presenta con cierta frecuencia enfermedades ocupacionales, o sea, como podría ser quizás la neumoconiosis, o una enfermedad que no es tan clara en respecto de su origen profesional o ocupacional, como podría ser la hipoacusia, son indicadores que nos deben ayudar a implementar medidas preventivas, ¿no? Hacia el futuro, que es básicamente lo que busca este tipo de data, ¿no? El registro de estadísticas de seguridad y salud. Y nos da espacios de mejora nuevamente, ¿no? Registro de equipos de seguridad o emergencia, el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, los cuales son de hecho referencia, y el registro de auditorías. Otra obligación de especial relevancia, pero que implican trámites administrativos, no son tanto de implementación de documentos, podrían ser, por ejemplo, el reporte de accidentes de trabajo mortales, incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud e integridad física de los trabajadores, y cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida e integridad física o psicológica del trabajador en el ámbito laboral, ¿no? Esta obligación de manera específica establece una previsión para el caso de empresas tercerizadoras. Entonces, lo que vamos a ver es que de todas estas obligaciones, que no son las únicas que existen en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, sino que hay muchísimas más, o que se ramifican o derivan de estas generales, eh, vamos a ver que la ley establece todas estas previsiones de forma obligatoria para cada empleador. Bajo esa lógica, es la empresa principal la obligada a responder por cada una de estas obligaciones, a implementar cada una de estas obligaciones respecto de sus trabajadores, así como lo es de parte de la contratista respecto de su personal, no sea que vaya a destacarlo o dentro de sus instalaciones propias. Vamos a identificar también de todo el listado al cual hemos hecho mención que existen dos obligaciones que de forma expresa la ley eh, traslada una obligación o establece una obligación directa a la empresa principal respecto de esa materia. En primer lugar, respecto al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el artículo 75 de la ley señala que el empleador debe poner en conocimiento de todos los trabajadores mediante medio físico o digital bajo cargo, esto es de especial relevancia, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus posteriores modificatorios. ¿Okay? Esta es una obligación de cara del empleador frente a sus trabajadores. Pero el segundo extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, que es precisamente el tema que estamos abordando el día de hoy. ¿No? Dice también a las personas en modalidades formativas y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos, con lo cual se entiende que también los locadores de servicios, dice, se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador. Entonces, básicamente esta norma lo que está señalando es que cualquier persona que realice actividades o que preste servicios dentro de las instalaciones de una empresa debe haber recibido bajo cargo mediante medio físico o digital, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la práctica, ¿qué es lo que pasa o cómo es que se cumple esta obligación? Precisamente porque estamos hablando de tercerización de servicios,
y ya ustedes lo habrán visto por sus clases anteriores, se requiere cierta autonomía de las partes, si no se desnaturalizaría la figura, y además se entiende que como empresas especializadas y empresas que cuentan con cada uno de los elementos necesarios para la validez de la tercerización, son empresas independientes, con lo cual, y que cuentan con sus propios recursos, que tienen sus herramientas, que tienen su organización y todo lo demás. Así que ejercen la subordinación respecto de su personal. Partiendo de este supuesto, usualmente lo que se hace en la práctica es que la empresa principal cumple esta obligación trasladando el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a la empresa contratista, es decir, no hace una entrega directa al personal de la empresa contratista bajo cargo, ¿no? Con, digamos, la razón social, la denominación social de la empresa principal, que diga trabajador delito de tal de la empresa contratista, bajo cargo recibe tal documento, sino lo que hace es una entrega a la contratista y esta, con sus recursos económicos, organizativos y demás, eh, reproduce este documento y hace la entrega hacia su personal de forma directa, ¿no? Su personal subordinado. Entonces, esta obligación se cumple de esta manera. Quizás es la forma más cautelosa para efectos de mitigar cualquier elemento de o cualquier suspicacia, cualquier alegación de desnaturalización de la tercerización. Sin embargo, del propio tenor de la norma se podría también hablar de una entrega directa sin que escapáramos de este tema, eh, sin que debiera constituirse un supuesto de desnaturalización. Sin embargo, siendo cauteloso, siempre la recomendación va a ser que se haga a través de la empresa contratista, porque finalmente es su empleador y es esta empresa como especializada y como autónoma quien va a poder utilizar los recursos que sean necesarios precisamente para informar a su personal del marco normativo, digámoslo así, en temas de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplirse dentro de las instalaciones a las cuales son destacados. La segunda obligación que de forma directa se establece hacia la empresa principal está referida al reporte de accidentes de contratistas. Vamos a ver qué es más que reportes de accidentes, pero lo hemos puesto así como un título para cortar un poquito el enunciado. Sabemos que el artículo 82 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo señala que todo empleador informa al Ministerio de Trabajo lo siguiente: accidentes de trabajo mortales, incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud e integridad física de los trabajadores o de la población y cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador en el ámbito laboral, ¿no? En estos tres supuestos existe una obligación directa de cada empleador de hacer el reporte hacia el Ministerio de Trabajo, con lo cual en el caso de un accidente de un personal, un trabajador de una contratista o una tercerizadora, será su empleadora en virtud de este artículo quien debe hacer el reporte en caso se produzca uno de estos supuestos. Sin embargo, el artículo 83 de la misma Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo extiende esta obligación eh, o incluye dentro de esta obligación, digámoslo así, también a la empresa principal. Así lo que señala esta norma es que la entidad empleadora que contrate obras, servicios o mano de obra proveniente de cooperativa de trabajadores, de empresa de servicios, de contratistas y subcontratistas, así como de toda institución de intermediación con provisión de mano de obra, dice, es responsable de notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, las enfermedades profesionales, todo esto bajo responsabilidad. Entonces, existe esa obligación eh, de titularidad de la empresa principal de hacer los reportes en caso se produzcan alguno de estos supuestos. No sé si todos tienen claridad respecto de qué es lo que constituye un accidente de trabajo, qué es un incidente peligroso, eh, qué sería un incidente o cómo se diferencian estas categorías. Vamos a hacer un recuento quizás en un ratito para que tengan bien claro cuál es el alcance de esta obligación. Pero previo a ello, lo que voy a hacer es mención a esta otra obligación que está vinculada a la anterior, el registro interno, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece en su artículo 87 que el empleador debe contar con un registro de accidentes de trabajo. Hicimos la mención a esto dentro del marco de todas las obligaciones, cuando hablábamos de los 8 registros obligatorios que tenían los empleadores, estaba el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos.
El artículo 87 lo que señala es que todo empleador debe contar con este registro, ¿no? Debiendo ser exhibido en el caso de que la autoridad de trabajo, en este caso la SUNAFIL, lo requiera, ¿no? Y que tiene que ser archivado por un plazo de 10 años posterior al suceso. Esta obligación, al igual que la anterior, referida al reporte hacia el Ministerio de Trabajo, también es extendida a la empresa principal en el artículo 34 del reglamento de la ley, que señala que en los casos de empleadores de intermediación o tercerización, que es precisamente el tema que estamos abordando ahora, dice el empleador usuario o principal. Sabemos que en el caso de intermediación, la empresa a la cual es destacada el personal o desplazada el personal es la empresa usuaria, y en el caso de tercerización, la empresa a la cual es destacada el personal es la empresa principal, ¿no? Para diferenciar un poco allí los términos y refrescarlos. Dice, en los casos de estos empleadores, la principal, digamos, en el tema de tercerización, deben implementar el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes en el que deban constar la investigación y las medidas correctivas. Entonces, se establecen una serie de obligaciones o se amplía la gama o el paraguas de eh, obligaciones, como podrían ser, no solo ya es el reporte al Ministerio de Trabajo, también está el registro del accidente en el registro de la empresa, ¿no? En el registro que es implementado por la empresa principal, y a su vez, como parte de esa obligación que habíamos visto en el cuadro del resumen inicial, tiene que constar la investigación y las medidas correctivas que se hayan dispuesto una vez evaluado este accidente, ¿no? También se extiende la obligación respecto de personas bajo modalidades formativas y lo que decíamos, los locadores, todos aquellos que presten servicios de manera independiente, siempre que desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, en este caso la principal, ¿no? En el marco de una relación de tercerización. Entonces tenemos estas dos grandes obligaciones que de forma directa las establece la ley o de forma expresa las establece la ley, que son de cumplimiento estricto de la empresa principal. Lo que les decía, no sé si hay alguna confusión por los temas de accidentes, incidentes peligrosos o cuál es el alcance de esta obligación, sea de reporte o de registro. Voy a hacer un breve recuento rapidito de más o menos estas categorías. Sé que no es parte de la exposición del día de hoy, pero quizás a fin de comprender, como dije, los alcances de la obligación es importante refrescarlos. A ver, algunas precisiones previas. Según el glosario de términos del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, los sucesos pueden ser de tres tipos: incidentes, incidentes peligrosos y accidentes. A su vez, los accidentes pueden ser o tener tres categorías diferentes: ser leve, incapacitante y mortal. ¿Qué es un incidente? Muy simple. Es el suceso que ocurre, bueno, en la relación de trabajo, en el cual tiene como consecuencia que la persona afectada no sufre lesiones corporales, ¿no? O en el que éstas solo requieren de cuidados de primeros auxilios. Es decir, una pequeña lesión puede ser, si es que solo requiere cuidados de primeros auxilios y con esto queda saldada, es un incidente, ¿no? Si es que no hay lesiones corporales, es un incidente. El incidente peligroso, por el contrario, es todo suceso potencialmente riesgoso que puede causar lesiones corporales o enfermedades a las personas en su trabajo, ¿no? También a la población, pero digamos, dentro del ámbito laboral nos vamos a restringir a la primera parte. Ejemplos de incidentes peligrosos: incendios, derrumbes de estructuras, explosiones, colisión de vehículos, etcétera. ¿Qué es un accidente de trabajo? Existen distintas definiciones de accidente de trabajo, con la que, digamos, nos vamos a quedar de manera principal es con la siguiente, la de la ley: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la consecuencia de muerte. Dice, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Es decir, ¿qué es accidente de trabajo? Tenemos que tener una visión bastante amplia desde el punto de vista de la ley. Vendría a ser todo suceso, en primer lugar, que genere una consecuencia, que produzca una lesión orgánica en el trabajador, que
ocurra tanto dentro de las instalaciones de la empresa como fuera de ellas, siempre y cuando sea bajo las órdenes del empleador o en la ejecución de las labores, ¿no? Porque está la restricción de que incluso esto podría ser fuera de las horas de trabajo, ¿no? Siempre y cuando un trabajador se encuentre bajo el mandato de el empleador, quizás en su día de descanso semanal obligatorio, qué sé yo, el empleador le pidió de manera especial a un trabajador que cumpla con determinada función, bueno, esa también estaría incluida, ¿no? O en un traslado que tenga que hacer el trabajador como parte de del desarrollo de sus actividades, ¿no? Sean regulares o sea un pedido especial. Si es que deriva de una indicación o una instrucción, una orden de trabajo de parte del empleador, será también un accidente de trabajo. Esto como nota, la ley o el reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, el Decreto Supremo 00997, Salud S.A., tiene su propia definición de accidente de trabajo, es la que está contenida aquí. Toda toda lesión corporal producida en el centro de trabajo, nuevamente o con ocasión de las labores, para las cuales ha sido contratado el trabajador, dice causadas por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona independientemente de su voluntad y que pueda ser determinada por médicos de una manera cierta. Cambia un poco la lógica del enfoque que se le da a la definición de accidente de trabajo, sin embargo, se coincide en que puede ser producido tanto dentro del centro de trabajo o con ocasión de las labores, que es, digamos, lo rescatable de la definición, ¿no? Decíamos que los accidentes podían ser o dividirse en tres categorías. Esta es según su gravedad. Leve será aquel suceso cuya lesión, el resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado, dice, un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Es decir, ya sabemos que accidente es que se genera una perturbación, un desmedro o una lesión en el trabajador. Esta lesión puede derivar después de la atención médica en hasta máximo el retorno del trabajador al día siguiente a sus labores. En ese caso estaríamos en el escenario de un accidente leve. Si es que no fuese así y en cambio se da lugar a un descanso médico, a una ausencia justificada al trabajo y el tratamiento eh, y a un tratamiento, mejor dicho, a partir del día siguiente de ocurrido el accidente, es decir, que tenga un espacio de evaluación y tratamiento más allá del día siguiente de ocurrido el suceso, será un accidente incapacitante, ¿no? Entonces, aquí una primera diferencia es accidente leve, un descanso breve, retorno máximo el día siguiente. En el accidente incapacitante hay un descanso médico de por medio y va más allá del día siguiente de ocurrido el accidente, es decir, si ya estamos hablando de 2, 3 días a más, estamos dentro de un accidente incapacitante. Y bueno, el accidente mortal, como es evidente, es el que trae la consecuencia muerte del trabajador. Ahora, el accidente incapacitante también tiene tres categorías a su vez. Quizás esto ya no sea